Muy buenas. Estamos con Carlos Hilardo, que es un famoso periodista argentino especializado en el mundo del ajedrez y que los últimos artículos que me ha enviado sobre Infobae, sobre el ajedrez, escritos por él, pues me han causado, digamos que la inquietud de querer saber más cosas. Y por eso he contactado con él, le he dicho, oye, ¿podríamos hablar de esto? Carlos, primero, preséntate tú. Bueno, ¿qué tal, José? Muchas gracias por llamarme, por comunicarme y por brindarme esta posibilidad de llegar también a tu audiencia. Bueno, creo que ya muchos me conocen, soy periodista especializado en ajedrez. Hace más de 30 y pico de años, casi 40 años, que trabajo en diferentes medios, trabajé en distintas plataformas. Los principales trabajos, bueno, han sido en algunas radios locales de acá de la Argentina, con gran audiencia, donde he encontrado la posibilidad de tener este espacio del ajedrez. Después me he destacado más de 20 y pico de años trabajando en el diario La Nación. He hecho colaboraciones para Chess Base, también para la revista de Miguel Diez, Campeón de Rey, y para otros sitios también importantes. Y ahora últimamente, desde hace unos 7 años, 6 años, que escribo artículos para Infobae, que bueno, que es un medio de habla hispana que es muy importante para las noticias y las comunicaciones, y que me brindaron esta posibilidad de seguir haciendo mi trabajo, que más allá de la información diaria y dura de quién ganó, quién perdió, creo que el mejor lugar es cuando uno obtiene la posibilidad de contar las historias de vida de estos personajes que acercan un poco al público que por ahí no están del palo del ajedrez, ¿no? O sea, muchos ajedrecistas sabemos qué consumen, qué tipo de información consumen, pero la gente que por ahí no es tan aficionada al ajedrez, sí, simplemente que tienen un nieto, un hijo que juegan, encuentran en las historias de vida una forma de acercarse, ¿no? Y entonces, bueno, uno trata modestamente de su espacio, de esta tribuna que tiene para escribir, de poder contar estas historias y acercar más gente a nuestro querido juego. Genial. Lo que sí que es quizás de actualidad del mundo del ajedrez argentino en este momento, un país que el ajedrez desde la Segunda Guerra Mundial es algo muy importante, ¿verdad? Ujú. Sería Faustino, Faustino Oro, Claro. también llamado el Messi del ajedrez. ¿Y qué nos puedes decir de este personaje tan jovencito, un chavalito de 10 años? Y es muy llamativo. Sí, en verdad el ajedrez en Argentina hace más de 400 años que está el ajedrez, ¿no? Desde el siglo XVII, y a comienzos o fines del siglo XIX se comenzó su práctica mucho más en los bares, empezaron a aparecer los clubes de ajedrez y más tarde las salas de ajedrez. En 1905 se fundó el club, que es la entidad centenaria, el Club Argentino de Ajedrez. En la década del 20, del siglo XX, y en el año 1927 llegó el Mundial de Capablanca y Alekhine, aunque todavía en aquel momento el ajedrez pertenecía a una clase alta de la sociedad, ¿no? Y recién aparecían algunos otros clubes que recibían gente que por ahí no eran de lo que digamos de la alta clase o la burguesía argentina. Y después, como bien señalas vos, el año 1939 y la Olimpiada de Ajedrez, en aquella época llamada Copa de las Naciones, fue un movimiento bisagra, ¿no? Marcó un antes y un después, porque además de lo que ya estaba empujando el ajedrez y la aparición de varios jugadores importantes, no nos olvidemos que antes, en 1924, se fundó la FIDE y ya la Argentina tuvo presencia ahí. Ahora, cuando va a ser que se van a celebrar el centenario de la FIDE en París, Argentina va a estar allí porque, bueno, fue uno de los socios fundadores. Bueno, a partir de aquel torneo del 39 se quedaron varios maestros extranjeros y, bueno, y eso provocó que creciera más la actividad, que se alcanzaran logros internacionales muy importantes como el tricampeonato olímpico. Y en definitiva, bueno, creció la calidad del ajedrez, mejoraron los jugadores locales y los jugadores extranjeros, bueno, fueron buenos maestros y dejaron un semillero. Y en ese semillero, bueno, se puede decir que florecieron jugadores como Oscar Pano, que fue campeón mundial juvenil en 1953, un tal Carlos Bielicki, también campeón juvenil, pero en 1959. Más adelante, Marcelo Tempone, otro campeón mundial cadete en 1979.
Pablo Zarnicki, campeón mundial juvenil en 1992. Hay un eslabón perdido en 1985, porque antes teníamos los campeonatos mundiales juveniles, después se agregó el cadete, y en los años 80 aparecieron las categorías infantiles. Y acá en Argentina se realizó un campeonato mundial infantil, que en aquel momento creo que se llamaba Copa Mundial, una cosa así de chicos, y en una categoría que había para hombres y para mujeres, porque estaban bien delineados en aquel momento masculinos y femeninos, en la categoría femenina creo que había dos o tres jugadoras nada más. Por lo tanto, las incorporaron en la rama masculina. Creo, si no me falla la memoria, creo que Gurevich fue el ganador, me parece, de aquel mundial infantil. Y la mejor femenina, que fue otra argentina, una cordobesa, Sandra Villegas, años después, bajo un reclamo que ella hizo, la FIDE la reconoció también como campeona mundial infantil, que la cual ya sería en ese momento la quinta. Después está el sexto campeón mundial juvenil, que fue Alan Pichot en el año 2014, eso lo hizo en Sudáfrica, y la última campeona mundial juvenil sucedió el año pasado, en el 2023, que estamos hablando de Candela Francisco. Así que bueno, hay un semillero que creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Que creo que, bueno, se asentaron aquellas bases y algunos lo supieron aprovechar. Quizás en el camino quedaron varios grandes talentos, grandes jugadores, pero ya entraríamos en una cuestión política, económica, social, donde, bueno, por distintas causas, por distintos motivos, quizás aquellos frutos no llegaron a florecer, pero sí que hubo grandes jugadores. No obstante, y desde mi función como periodista de informar cada vez que veía la aparición e irrupción de una estrella, o de un chico con muchas condiciones, nunca, pero nunca, se vio un caso como el que sucedió con Faustino Oro. Lo de Faustino sorprende no solo por su calidad, y esto lo va a decir mejor algún maestro que tenga más conocimiento que yo para poder analizar su juego. Lo de Faustino también fue muy importante, porque el proceso del modo que él aprendió, porque aquí ha habido, por ejemplo, yo te puedo decir, y por ahí los jugadores muy jóvenes por ahí no lo recuerdan, pero ya un poquito más avanzado en edad, Hugo Spangenberg ha sido un gran talento argentino, dicho por varios jugadores, incluso por extranjeros, incluso por Ben Larsen, por Víctor Korchnoi, que han sido rival de Hugo Spangenberg. Pero bueno, Hugo Spangenberg hizo un proceso y hizo su explosión de talento a los 12 años, ya jugando en la primera categoría, jugando con los mejores jugadores del país, pero llevó un proceso de años de estudio y de trabajo, de preparación. Lo de Faustino fue muy espontáneo. Lo más llamativo que tiene Faustino Oro es que el chico aprendió, tengamos en cuenta que él aprendió el ajedrez casi con 7 años, con 6 años y monedita. Él lo agarró con el tema de la pandemia. Entonces parece muy fuerte que un jugador tenga la fuerza de juego y que realice su capacidad jugando con apenas haber aprendido 3 años y monedas el ajedrez. Eso resulta muy asombroso. Y a uno como periodista que trata de indagar, que obviamente habla con un niño y toma su respuesta, que muy difícilmente él te la pueda llegar a dar de este fenómeno, pero cuando va hacia los profesores, se encuentra, bueno, con palabras como diciendo, bueno, mira, esto es sobrenatural, me ha dicho alguno de sus profesores, porque parece mentira su forma, su estructura de pensamiento para llegar a descubrir las jugadas. Yo creo que no sé si, no quiero ser reiterativo, lo que se puede haber hablado en tu programa, del espacio que habrán tenido con Faustino Oro, lo que tus oyentes y seguidores por ahí ya aprendieron, ya conocieron de Faustino, pero sucedieron cosas muy fuertes con él. O sea, el niño aprende en tiempos de pandemia, en el 2020, y en septiembre del 2021 él ingresa al ranking. En ese momento estaba trabajando con su primer profesor, su primer entrenador, que era Jorge Rosito.
Jorge Rosito es digamos, un ajedrecista avesado, experimentado, que ha trabajado con varios chicos y con varios adultos, y como que ya, bueno, tiene un poco, conoce esta situación. Que venga un papá y te diga, mira, tengo un chico que sorprende con lo que juega. Bueno, varios padres dicen eso, ¿no? De sus hijos, orgullosamente. Pero, claro, comienzan las clases y me dice Jorge, la verdad que la primera clase un chico normal, ¿viste? Me pareció, sí, que tenía condiciones, pero no había salido de esa horma de que él conocía de chicos que han venido y que han demostrado ser grandes jugadores. Pero en la segunda clase, Faustino es muy especial y hay una química muy fuerte entre Rosito y Faustino. Faustino le gusta desafiar, entonces llega y se presenta a la clase y le dice, yo resuelvo el mate de alfil y caballo en menos de 2 minutos. Y todos sabemos, quienes más o menos hemos luchado con las piezas de ajedrez, que bueno, que se puede dar el mate de alfil y caballo. También depende un poco de la resistencia que te dé el rival, pero no sé si algunos y muchos de nosotros lo podríamos dar en menos de 2 minutos. A lo que el profesor, en este caso Rosito, le dijo, bueno, vamos a hacer eso, ya que lo das en menos de 2 minutos, y le preparó la computadora. O sea que el rival de Faustino era mucho mejor que varios de los mortales. Y Faustino, con una asombrosa rapidez, resolvió y dio el mate en menos de 2 minutos. Claro, era la segunda clase con un chico de 7 años y que llevaba pero muy poquito tiempo jugando al ajedrez. ¿Dónde lo había leído? ¿Dónde lo había aprendido? Porque vos o yo por ahí podemos aprender cómo se gana un final de peones porque lo leímos, porque lo hemos jugado, porque lo hemos practicado, porque lo hemos visto. Pero él no tuvo tiempo. Y la respuesta siempre es la misma que da Faustino y van pasando los años. Y para mí el camino es por acá. Y lo resolvió. Y Rosito, que es muy amigo de Marcelo Tempone, que recién lo nombramos como un campeón mundial cadete de Argentina en el año 79, eh, conversan entre ambos y Jorge le dice a Marcelo, Marcelo, ¿vos lo resolvías a esa edad en menos de 2 minutos? Ni hoy, dice, que tengo 60 años, lo puedo resolver en menos de 2 minutos. O sea, cosas asombrosas. Puedo contarte más anécdotas, depende del tiempo. Hay una anécdota, Carlos, que he leído en un periódico, en una de tus noticias de Infobae, que se Sí, refiere a que titulas algo así como Faustino Oro, un talento natural. sí, sí. Bueno, Se refiere a esto que resuelve un problema. hay un problema, hay una historia, hay un personaje detrás de toda esta historia que es el gran maestro chileno Iván Morovic. Allá por los años 80, ya era mayor, ya tenía más de 70 años, don Miguel Naidorf era el gran anfitrión, el gran personaje de las noches, generalmente en el Club Argentino de Ajedrez, donde él concurría a diario. Don Miguel ya estaba mayor de edad, seguía siendo una figura legendaria y era todavía un tremendo jugador y sobre todo acá para la Argentina. Pensemos que Naidorf murió en el año 97. Él, desde el año 39 hasta el 97 que vivió en la Argentina, él jugó campeonatos Argentina y ganó 8 campeonatos, 8 títulos argentinos, y aún hoy, y él murió en el año 97, estamos hablando de casi veintitantos años, sin él, todavía nadie superó ese récord de 8 campeonatos argentinos. Y Naidor era un gran anfitrión y le gustaba desafiar a los jóvenes. Al viejo, como le decíamos cariñosamente, le gustaba mucho jugar al ping-pong, ajedrez ping-pong. Claro, pero los pibes cada vez iban avanzando más, entonces a veces ya le habían perdido el respeto y a veces por ahí le ganaban. El problema era ganarle, porque si le ganaban, el viejo te pedía la revancha, y la revancha, y la revancha, y la revancha, hasta que él te podía volver a ganar. Entonces, bueno, siempre había muchos desafíos entre ellos. Y él disfrutaba cuando les ganaba. Y entonces una noche vino con un problema. Traía la composición de un problema. Y como en el club argentino, hasta las 3 de la mañana funciona el club y la gente se queda hasta muy tarde tomando café, hablando de política, del ajedrez, de la historia del ajedrez, de distintos temas, se acercó a una mesa concurrida en la que estaba el chileno Iván Morovic y Naidor dijo,
al que me resuelva este problema antes que cierre el club, le regalo $1000. Era una cifra importante. Sabemos que Miguel Naidor Es era un una buen envío. persona millonaria y a él le gustaban esos desafíos. ¿Te imaginás para estos muchachos que vivían contando la moneda y el peso que tenían, que alguien venga y te diga, te doy $1000 y resolves esto? Bueno, según palabras de Morovic, eso fue un infierno. Pusieron el tablero, trajeron las piezas y eran manos que volaban por todos lados y que esta es la solución y todas las soluciones fallaban. Lo gracioso fue que llegó a las 3 de la mañana y nadie había resuelto el problema. Cuando llegó Naidor, dijo, y claro, la mirada de todos los maestros y el silencio fue la mejor señal de que nadie había encontrado la respuesta correcta. El viejo, como era muy bohemio, como solemos utilizar la palabra aquí en Argentina, muy canchero también, dijo, bueno muchachos, no pasa nada, los invito a cenar. Y bueno, no habían ganado $1000, pero habían salvado la cena de esa noche, así que fueron todos y comieron. Morovic se guardó el problema y se lo llevó a la casa. Él acostumbraba a venir mucho a la Argentina. Él había jugado la primera Olimpiada del año 78, tenía 15 años cuando la había jugado acá, así que él tenía muchos amigos en Argentina y sabía que el nivel de fuerza de maestro FI, de maestro internacional, incluso gran maestro, era mucho más acá en Argentina que en Chile y por eso venía para probar su fuerza con los jugadores de aquí. Me di cuenta, Morovic, mirá, me quedé en casa hasta tarde resolviéndolo y bueno, me llevó más de una hora hasta que le encontré la solución. Frente a estos desafíos de Faustino con Rosito, Morovic también tiene relación con Rosito. Entonces le cuenta la historia y dice, mira, acá está este problema y esta es la historia. Vino una noche en Naidor, no lo pudimos encontrar. Dice, ¿por qué no se lo das a Faustino? Bueno, en aquel momento, como Rosito vive en la ciudad de Mar del Plata, que está más o menos a 400 y pico de kilómetros de Buenos Aires, de donde vivía Faustino en aquel momento, las clases eran por Zoom. Entonces, con la pantalla de por medio, Jorge Rosito le muestra la posición. Faustino se queda impactado, no dice nada y empieza a su mente a imaginar las jugadas. Al cabo de unos 2, 3 o 4 minutos, lanza el primer movimiento y era correcto. A lo cual, bueno, el maestro Rosito lo anima, dice, sí, esta es la jugada. Y si te responde esta jugada, ganó el segundo, ganó el tercero, y en menos de 4 minutos había resuelto aquel problema. Y otra vez lo mismo. ¿Cómo lo hiciste? Y no sé, para mí era por acá. Entonces, son muchas las cosas que suceden. Cuando él aprendió a jugar al ajedrez, me contaba el papá Alejandro Oro, que bueno, acá hay varios clubes en la ciudad de Buenos Aires. Por el más tradicional, el más antiguo es el Club Argentino de Ajedrez, y hay un círculo de ajedrez que se llama Torre Blanca, que es un gran semillero. De allí salieron muchos y buenos jugadores como Claudia Mura, como Rubén Felgaer, como Ariel Sorín, como Pablo Zarnicki. Muchos jugadores buenos salieron de ese círculo de ajedrez. En ese círculo de ajedrez estaba dando clases, uno de los profesores que tenían eran Fabián Fiorito, el papá de Joaquín y de Francisco, que están viviendo en Canarias desde noviembre último. Cuando el papá de Alejandro Oro ve que Faustino ya llevaba 6 meses más o menos jugando y se empieza a levantar el confinamiento por la pandemia, aquí estuvimos mucho tiempo encerrados, aquí fue mucho más duro que lo que sucedió en otras partes del mundo. El papá lo pudo llevar a algunas clases presenciales a Faustino. Y bueno, con la protección del barbijo, el protocolo, todo lo que había, Fabián estaba dando clases y se incorporó Faustino, era un alumno más. Y lo cuenta Fabián esto. Estábamos viendo determinada apertura o determinada defensa que Faustino nunca había visto y no conocía, y acertaba la jugada. Entonces, ¿cómo sabía que en determinada apertura o defensa el caballo o el alfil tienen que salir por tal lugar o cuidar o marcar determinada casilla? Él era como que tenía algo sobrenatural que viendo la posición imaginaba por dónde tenía que ir las piezas, dónde, o sea, no conocía la apertura, pero sabía dónde tenían que estar las piezas. Y eso era difícil.
Y mucho más complicado de explicar fue cuando después Fabián tuvo una clase donde daban jaque mate en 4 jugadas. Bueno, participaba un aula, él con su tablero mural ponía la posición y los alumnos tenían que encontrar. El primero que levantaba la mano era Faustino. Bueno, sí, este es. Ponía otro problema, el primero que levantaba. Bueno, al quinto problema le dijo el papá, no, sacámelo porque me arruina la clase. Claro, la frustración de los otros alumnos era muy grande. ¿Cómo puede ser que un chico que recién aparece con 10 años me resolvía los mate en 4? Que sabemos que no son fáciles, ni siquiera un mate en 2 a veces. Algunos son artísticos, pero bueno, resolvía mate en 4. Y así pasa siempre la historia de Faustino Oro con cada cosa que hace. Y para cerrarte esta historia grande, otra vez lo vuelvo a involucrar a Iván Morovic, que fue algo que escribí en mi nota, cuando él ya le dice, ya no tengo nada más para darte. Morovic, que ha sido un excelente jugador, ha trabajado con equipos importantes, con Korchnoi, con Karpov, que ha tomado clase con Boreski. Él conoció a Boreski en el Mundial del 2004, aquel que se jugó en Libia y que ganó este jugador, Kasim Sanov. Y en aquella competencia él conoció a Boreski. Y Boreski después lo invitó a que viajara a Moscú para darle clases particulares. Bueno, una muy buena relación entre ellos, una buena química. Boreski le ha pasado material de su método de trabajo, de alto rendimiento, de entrenamiento, y que hoy replica Iván con algunas cuestiones personales que le ha agregado él en su academia que tiene de ajedrez en Chile. Y en aquellas charlas donde todo pasaba por el mundo del ajedrez, un día Boreski le muestra un problema compuesto por un ajedrecista holandés del año 2001. Y Boreski dice la frase, no hay mortal que pueda resolver esto, ni Karpo ni Kasparov. Lo que Iván no sabe es si esos problemas llegaron alguna vez a la mano de Karpo y Kasparov o Boreski fue una frase que dijo él, viste, como que ni ellos lo podían resolver. Dice, es la única duda y que lamentablemente ahora tampoco la puede saber. Bueno, él se quedó con ese problema, lo guardó, lo conservó y ahora con estas nuevas historias de Faustino, eh, eh, demuestra a Rosito y le dice, mira, esta es la historia con este problema, fíjate cómo es. Era un problema, una composición muy complicada. Eh, Son pocas piezas y en realidad la clave del problema es el Suxuan. Cómo te va obligando cada movimiento que parece sencillo a obligarte a hacer una jugada casi única y siempre vas quedando peor. Le ponen el problema a Faustino, sucede la misma situación que la anterior. Faustino mira la posición, dice una jugada y el profesor dice, no, esa no es la jugada. Por ahí no. Al segundo intento acierta y empieza a llevar, a hilvanar la jugada. Pero dudaba mucho hasta que el profesor le dice, la clave pasa por el Suxuan. Fue casi decirle eso y pasado, no sé si fueron 8 minutos o cuánto, 9 o 7, no sé cuántos sucedieron, Faustino encontró toda la secuencia y resolvió ese problema. Lo cual, bueno, la atención del profe queda, él me dice muchas veces, se emociona Rosito, me dice, Carlos, me dice, yo a veces siento como que estoy entrenando a Messi. Me dice, este chico me sorprende, me dice, porque yo quiero a todos mis alumnos, con todos tengo algo particular, pero este chico es especial por la forma que me conmueve, porque es un chico, y o sea, hay que bajar el cable a tierra y la clase, como son con él, me dice él, estamos en una clase y él está con un peluche, tiene un peluche en la mano, tiene 10 años, ¿viste? Entonces, yo creo que es un tema aquí en Argentina que no lo hemos vivido nunca, hemos tenido grandes jugadores. Aquí estuvo Antón Kovaliov viviendo. Antón Kovaliov vino con 8 años de Ucrania, él tomó clases con Oscar Pano, eh, a-
pintaba para ser un terrible jugador, luego por unas cuestiones burocráticas del país, donde el padre no consiguió que le dieran los documentos, establecer bien la ciudadanía argentina, decidieron marcharse y se fueron a vivir a Canadá. Antón Kovaliov, Antón Kovaliov pintaba como un muy fuerte jugador, como una gran promesa del ajedrez, y lo demostró con sus triunfos y demás. Después tuvo aquel lamentable episodio con la FIDE, en una Copa del Mundo, de lo cual después a partir de ahí yo le perdí un poco el rastro, no supe más de sus competencias, pero él ha derrotado a Nan en partidas pensadas. Y este chico, Faustino, no sé qué decirte, no sé cuál será su techo. Creo que nadie tiene dudas que llegará a ser gran maestro. Será, batirá el récord antes de los 12 años y 5 meses, puede ser. Quizá lo sea a los 13 o a los 15 o a los 18, va a llegar a ser gran maestro. Acá lo que se está apuntando es si, además de llegar a ser gran maestro, él algún día puede integrar ese ajedrez de elite, ser un top mundial, estar entre los mejores jugadores del mundo. Creo que, bueno, que por ahí es un poco por donde puede aspirarse el futuro de Faustino. Se está trabajando, sé que está muy avanzado un proyecto aquí en Argentina. Yo hice una nota donde, en verdad, no fue que quise provocar nada raro, simplemente comentar que hoy en día, por la categoría de Faustino y en las condiciones que se encuentran los papás, que han hecho una apuesta muy fuerte de trasladarse de Buenos Aires a vivir en Badalona, donde todavía creo que están, no sé si ya consiguieron, pero hasta hace poco no habían conseguido un empleo firme, apostar todo para mantener este sueño del chico, que me parece bárbaro que se hayan animado a hacerlo, porque hay que animarse como padre a hacer eso. Con 5.000 euros, cualquier federación del mundo podía llevarse a Faustino Oro para que jugara con su bandera. Los precios que hoy cobra la FIDE son irrisorios para esta clase de jugadores. Él ni siquiera, él tiene una norma de maestro internacional. Entonces, bueno, yo hice esa nota y aparentemente eso movió algunas cosas y sé que ahora están trabajando un grupo de empresarios como que quieren estimular la carrera de Faustino y darle un poco de libertad a los padres de que no estén tan preocupados por aquella cuestión económica que significa no solo la manutención, ¿no? Vivir la diaria, el gasto diario que tienen, sino los gastos que ocasiona este chico con sus viajes, con sus entrenadores, con sus alojamientos en hoteles si no consiguiera en este caso invitación. Así que quizás en breve haga una nota un poco más completa. Estas cosas se manejan con muchas reservas, te van tirando en cuentagotas y uno tiene que ir chequeando por varios lados antes de poder publicarlo. Así que bueno, veremos qué pasa con Faustino. Lo que suele ocurrir en estos casos, además, es que estamos hablando de un niño prodigio, evidentemente, y ya tiene hoy en día una titulación de maestro FIDE, pero todo esto se ha traducido en algún éxito reciente con victorias sobre alguna figura internacional. Bueno, sí, bueno, se hizo muy popular sus victorias con Nakamura, su victoria con Carlsen, también creo que tiene una victoria frente a Nepo y otras más. Eh, Está bien, en un ajedrez bullet, yo creo que hoy vivimos un mundo muy mediático, las redes sociales tienen una injerencia muy fuerte en las comunicaciones y, y yo trato a veces de ubicar las cosas. Yo hice la nota porque, bueno, obviamente era una noticia que un chico, que en este caso argentino y de 10 años, le ganara, digamos, al mejor jugador, que hoy no es el campeón del mundo, pero todos reconocemos que es el mejor jugador del mundo y tal vez entre los mejores o el más selecto de toda la historia, ¿no? Pero bueno, fue una partida, un bullet, que igual, ¿quiénes le ganan? ¿Cuántos son los que le pueden ganar una partida a Cárcel en un minuto? Seguramente que muy pocos, por más que Cárcel tenga un mal día. Entonces eso no se puede minimizar ni ningunear. Pero démosle la medida exacta, ¿no? Que, bueno, ganó una partida bullet, una partida rápida y pasó ahí. Lo que sucede con Faustino es que
Eh, yo no estoy en su cabeza, pero bueno, no debe ser fácil vivir con todas estas cosas, entrevistas, que te llamen, que te inviten, que te hagan jugar, verte jugar todas partidas rápidas y de pronto su profesor, Jorge Rosito, o los otros también profesores que lo acompañan, lo preparen para una competencia y de pronto llegas a un torneo, a un Open, a un abierto, donde a lo mejor jugás con jugadores de 2.300 o 2.400, que son fuertísimos jugadores, y él de pronto se encuentra que no puede ganarlas. O sea, él, viste, acá es una cosa el ajedrez rápido, otra cosa el ajedrez pensado, una cosa es estar jugando con el mouse desde tu casa y otra cosa es estar sentado cara a cara con tu rival. Yo creo que pasan muchas cosas por la cabeza de este niño, que yo no estoy, que por un lado sí me tranquiliza cada vez que he hablado con los padres por la responsabilidad, por la parte emocional de cómo saben manejarla ellos, pero yo a veces pienso, ¿no? Digo, si yo fuera Faustino, ¿no? ¿Qué pasaría si estoy en mi cuarto con el ajedrez y en algún momento pienso, mi papá y mamá están sin trabajar y están acá porque yo juego al ajedrez? Entonces, yo no sé cómo pasa con sus emociones o qué pasa en el momento que pierde, porque sabemos que no le gusta perder, no le causa gracia, aunque él era siempre muy simpático, ¿no? Hace poco había estado en diciembre, antes de que los padres viajaran para España, creo que fue la primera semana de diciembre o la última semana de noviembre, Martisorian, un ajedrecista armenio, en aquel momento estaba entre los 7 mejores del mundo en partidas Blitz, visitó la Argentina y entre varias cosas que hizo, organizó unos matches con varios talentos argentinos y fue con Faustino con quien se enfrentó. Y este muchacho armenio me decía, ¿no? La verdad que yo a su edad no jugaba ni la mitad de lo que él juega. Y es un chico que ahora tiene 20 años y que había tenido como una escuela de preparación, no como Faustino que había salido de la nada. Y bueno, un día hicieron una exhibición donde, bueno, si bien ganó holgadamente el armenio, eh, Faustino le dio pelea y al menos en una partida estaba con muchísimas chances de ganar y en otra estaba mejor, o sea que hablaba un poco de lo que pudo haber sido la paridad de ese duelo. Eh, Recuerdo que Faustino en esos días había jugado con Nakamura y había perdido una partida, no sé si era de 3 minutos o de 1 minuto. Y digo, te perdiste con Naka. Me dice, bueno, ¿qué querés? Me dice, es mejor que yo. O sea, tomaba algunas cosas con naturalidad. Obviamente que por ahí perder con Nakamura para él no estaba mal, pero sí por ahí estaba mal perder con Martillorian o perder con otros, porque como todo chico era muy competitivo y no le gustaba perder. Pero bueno, yo creo que ahí hay un cuidado que hay que hacer, que es muy importante y yo no sé, en este momento no, hace un tiempito ya que no hablo con los papás, que más allá del entrenador y del presupuesto que puede llegar a tener la familia, creo que la parte psicológica, creo que sería importante la contención de este chico, ¿no? Porque él va a jugar y está poniendo la cara, vos fíjate que claro, es un logro que ha sido jugar con 10 años el campeonato mundial, a fin de año, el rápido y el blitz, y por más que lo pariciaron, y en alguna vez por ahí su actuación, digamos que fue regular, destacada para un chico de 10 años en su primer mundial, de ver las caras de lo que estaba pasando, aunque muchos esperaban que en el Blitz él fuera mejor todavía, pero bueno, no le fue bien. Y después, hablando con su profesor, dice, bueno, tuvo una derrota en una partida que la tenía ganada y después no lo digirió. Esa derrota se ve que le quedó en la cabeza dando vueltas y le influyó a las otras partidas. Pero después llegó el campeonato de Arabia, donde yo puse la lección que aprendieron Candela y Francisco. Bueno, es la realidad. Vos sabés muy bien que yo te puedo contar que en Argentina hay una historia, que hay un semillero, que, bueno, van falleciendo por la cuestión lógica del avance del tiempo, pero aquí hay muy fuertes maestros FIDES, muy fuertes maestros internacionales y grandes maestros, o sea que los jugadores que se inician tienen muy buenos rivales para crecer. Los hermanitos Coritelo, tanto Daisy como Jorge,
han vivido un tiempo acá en Argentina porque han probado su fuerza con estos jugadores para después pegar el salto y ir a Europa. Jugadores de Paraguay también han pasado por Argentina primero antes de probar en España, chilenos también, y colombianos y venezolanos también lo hacen. Pero bueno, Faustino ahora quiere entrar a la elite y ahora va a España y España tiene muchísimos torneos, Argentina también tiene muchos torneos, pero España no solo están buenos jugadores de España, sino también que vienen de todas partes del mundo. Y entonces, bueno, jugar con un 2300 o un 2400, que por ahí es de la India, o es de Rusia, o es de Polonia, o es de Hungría, y son jugadores muy duros, son muy duros. Y bueno, Faustino, según el profesor, te dice, bueno, mirá, para mí él ya tiene fuerza de gran maestro. Bueno, pero viste, los otros que van a jugar con él también son fuertes jugadores y él por ahí descubre que no los puede vencer. Y la mamá, Romina, la mamá de Faustino, muchas veces me dice, bueno, nosotros estamos acompañándolo porque lo vemos que está feliz, porque hace lo que él quiere, porque lo hace lo que le gusta. Me dice, pero la proyección a futuro tampoco puede ser de muy largo alcance. Me dice, porque hay que ver qué pasa con sus cambios de edad. Hay que ver qué pasa con Faustino de acá a los 12 años, a los 14, a los 16. Yo como papá, bueno, mi hijo hoy vive y trabaja en el mundo de las finanzas, de la economía, pero hoy tiene 30 años. Pero mi hijo cuando tenía 12, su sueño era ser futbolista. Cuando tuvo 14, no sé, creo que quería estudiar Aikido. Después en algún momento le gustó, pero bueno, tienen distintos gustos, los chicos van cambiando y no sabemos hasta dónde Faustino va a seguir sosteniendo esto, que por ahora sí, no es su hobby, sino que bueno, parece que sería la elección de su modo de vida, pero bueno, son 10 años, siempre terminamos en lo mismo, José. Sí, bueno, eso me recuerda a alguien del cual he escrito recientemente, a Guquest, que también tomaron esa peregrinación, su padre, que era médico, bueno, que es médico todavía, aunque ya no ejerce, Claro, pero también lo dejó todo allí en la India y se vino para acá, se vino para España, pues claro, para intentar, bueno, estar en el país del mundo que tiene más torneos de ajedrez. Eso es claro, lo que reza. Y no le exacto. ha ido mal, no le ha ido mal porque ahora ya sabemos dónde está. Claro, bueno, pero Bukech tiene 17 años y está desde los 10 años haciendo este camino. O sea que ha sido un proceso largo que bueno, que lo sostuvo el papá, no sé desde cuándo llegó la ayuda estatal o privada de Chess Academy, de Anand, desde cuándo lo empezaron a poder solventar los gastos, porque hay que sostener esto, pero fueron 7 años de proceso para llegar a ser ahora un candidato al título mundial. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo van a sostener esto de Faustino? O sea, económicamente, ¿cómo lo sostiene de acá a 7 años? ¿Qué va a pasar con su proceso? Porque Buques parece que por lo que uno va viendo en distintos videos, y ahí lo cuentan en algunas revistas en España, creo que ya cuando tenía 12 años él tenía muy claro, quiero ser campeón del mundo. O sea, ya el chico venía con esa idea. Vos lo escuchás a Faustino y él era, bueno, su sueño era para ir jugar con Carlsen, quería jugar con Carlsen y lo tuvo. Y bueno, y por ahí él soñará con ser campeón del mundo. Bueno, veremos cómo es esto. Es un largo proceso, no es fácil y pareciera que cada vez es más difícil porque aparecen muy jóvenes los chicos. O sea, ya, viste, no es que hay un grupito hoy, hasta cuesta aprender los nombres porque es constante el movimiento, viste. Antes nosotros casi recitábamos, no solo recitábamos de memoria a los campeones del mundo antes, sino que también, bueno, ya sabíamos que en tal torneo estaba Lugojevic, Portis, bueno, Karpov, los que fuera. Y hoy, viste, es un recambio que hay, jugadores de todos lados y cada vez más jóvenes y bueno, para nadie va a ser fácil querer ser el uno, porque ya sabemos, ser el uno es para uno nada más. Pueden ser varios que quieran llegar ahí y que tengan condiciones, y eso es lo peor cuando tenés las condiciones, pero por cosas fortuitas no las podés ser. O sea, pensemos, ¿qué más condiciones que Viswana Tananán jugando al ajedrez? Muy pocos. Sin embargo, tuvo la mala suerte que tuvo que ser contemporáneo con un Carpo y un Casparo que eran invencibles. Si no, Anán hubiera sido muchos años más o antes el mejor ajedrecista del mundo.
y sin embargo él chocó con el mejor Karpov y Kasparov y quedó relegado hasta que después pudo demostrar sobre el final sus verdaderas condiciones. Recién en el año 2000 él alcanza su primer título mundial. Entonces, a veces creo que el factor suerte siempre viene acompañado a muchas cosas, ¿no? Está muy bien el estudio, está muy bien el talento, la dedicación, las ganas, pero uno siempre necesita ese golpecito, ¿no? Que te acompañe, que no todos tienen, ¿no? Que no todos lo siguen. Sí, bueno, en el caso de Guques que hablábamos también, él es muy metódico, se lo toma muy en serio y le da prioridad a su concentración y preparación sobre todo lo demás. Eso está clarísimo. Y el caso de Anand me recuerda mucho a Faustino, porque Anand, me contaba uno de sus entrenadores, lo más conocido, georgiano, que le preguntaba por qué todavía en la actualidad él es tan bueno jugando rápidas, ¿no? Y le comentaba, le decía, tú piensas las jugadas. Y yo no pienso en las jugadas. Si pensaría las jugadas, no podría ganar. Es Claro. instinto. Y como bien decías tú de Faustino, yo creo que van por ahí los tiros también, ¿no? Que es un instinto natural. Sí, sí. Igual después Anand, es cierto, y eso quizás tuvo que ver con su formación y esas famosas historias conocidas de que él aprendió en un club que era bastante dedicada, muy dedicada a la situación de ese club, donde solamente había un juego de ajedrez y un reloj, y por lo tanto había que jugar solamente partidas rápidas. Bueno, esa historia que conocemos, que quizás él se formó con eso. Pero después tuvo que llegar un momento en el que tuvo que jugar de otra manera y tuvo que pensar, y no obstante igual seguía siendo el rápido de Madrás, ¿no? Siempre se destacó un poco por el buen manejo del tiempo, a diferencia de otros, por esa cuestión de decir, bueno, el instinto mío. Pero el instinto, sabemos, no sé, que no es algo mágico que va ligado a una intuición y que la intuición va ligada al estudio que vos tuviste o a la experiencia que vos tenés como para poder manejarlo, ¿viste? Son patrones al final. Pero Sí. bueno, estamos hablando de Argentina y de Argentina podríamos hablar, pues, años, ¿no? Del ajedrez argentino. Mm. Pero ahora estamos hablando también de jóvenes promesas, ¿no? Que son realidades también. Y entonces tendríamos que hablar, ya hemos hablado de un niño y ahora tendríamos que hablar de una jovencita. Las Mm. mujeres en Argentina también, como Claudia Mura, por ejemplo, es la que más conozco yo, son Mm. personas que han triunfado en el mundo del ajedrez. Y estamos Mm. hablando de una que tiene un futuro prometedor, que ya a sus 17 años es campeona del mundo, ¿verdad? Campeona del mundo Ujú. juvenil. ¿Qué me puedes Sí. contar de Candela, Francisco? Bueno, Candela también es otro caso. A diferencia de Faustino, Faustino estamos hablando de un chiquito de 10 años. Eh, Candela pasó su etapa de aprendizaje de cuando llegó al ajedrez a los 9 años, hasta que después, bueno, su carrera fue haciendo una explosión y quizás recién a partir de los 15 años comenzó con sus logros más importantes. Entonces, viste, uno ahí vio un proceso, ¿sí? Bueno, le llevó 5 o 6 años de aprendizaje y después, bueno, brilló, tricampeón argentina, bueno, en categoría de menores, campeona sudamericana, campeona panamericana, campeona continental y el año pasado, con 17 años, campeona mundial juvenil. Eh, no hay mucho más para agregar, que es un enorme talento, pero bueno, ahora ya tiene 17 años, ¿viste? No es el caso de Faustino. Creo que el trabajo que ella debería hacer, entre sus sueños, bueno, obviamente que está de ser campeona mundial juvenil, lo de ser campeona mundial, eso lo ha contado, y también tiene como sueño alcanzar el título de gran maestro masculino. El tema es que para ese tipo, me parece, tanto de gran maestro masculino como lo de campeón mundial, el ámbito argentino le va a quedar un poco chico. O sea, ella ahora debería tomar una decisión ya con 17 años, a diferencia de Faustino, porque Faustino se complica todavía más la situación porque el chico no puede ni siquiera viajar solo, no podés mandarlo en un avión a Italia, a Rusia. Candela por ella puede, con el avance de edad, ya, viste, pasa a ser una joven, ya ni siquiera deja de ser adolescente. Bueno, veremos cómo ella maneja su carrera. Si toma una decisión de decir, bueno,
voy a apostar al ajedrez y jugaré en el exterior, que creo que es la forma, no conozco otra, porque eso de entrenar acá y viajar a un torneo, yo no lo veo, pero bueno, son cuestiones personales y decisiones personales. A mí me parece que tenés que estar ahí en el volcán, ¿no? En la erupción del volcán. Bueno, empecemos por el idioma. Si me siento cómoda en España por el idioma, voy a España y sé que ahí los competidores que voy a tener van a ser de otra manera. Y creo que, bueno, algo de eso ella tiene que haber percibido en el torneo de Arabia, donde ahí se encontró con jugadores que vienen con otro tipo de entrenamiento, ¿viste? Son mucho más duros. El trabajo de estos chicos suele ser muy profundo. Mira, una vez aquí en Argentina estuvo viviendo, ya falleció en el año 2008, Maxim Sorokin, un gran maestro ruso, que fue capitán del equipo femenino ruso en la Olimpiada de Calviá en Mallorca. Maxi Sorokin vivió acá en la Argentina y fue entrenador de Hugo Spangenberg durante un tiempito. Cuando Hugo pintaba como ese gran talento, y mamá dijo, bueno, había venido una delegación rusa con Krogius, con Vasily Smilov, con Sorokin, y no me acuerdo con algún otro más a jugar un torneo. Y después este chico se quedó en la Argentina viviendo y la mamá de Spangenberg lo había contratado como maestro, como profesor de su hijo. Y un día estaban así en la calle, Hugo con su entrenador, con Sorokin y otros jugadores más, y Huguito le dice a su profesor, vení, acompañanos, vamos a ir al club argentino a estudiar finales de alfil de distinto color. Y Sorokin me dijo, dice, yo eso lo aprendí a los 12 años. O sea, y estamos hablando que esta es una anécdota de los años 90. Entonces quiere decir, viste, que jugadores extranjeros llegan con una formación, con una preparación, que bueno, en el caso de Candela con 17 parecería como que está atrasada a eso, ¿no? Como que ya hay unas etapas que ella tendría que haberlas vivido antes. No sé cómo lo va a tomar a partir de aquí ahora. Y Faustino, no sé cómo van a encarar esto. Faustino, si en verdad, si el objetivo es que el chico se disfrute, entonces que lo dejen como está y que está todo bárbaro. Pero si el objetivo es, vamos a preparar, a explotar sus condiciones y su talento, bueno, tendría que tener un entrenamiento también acorde con un chico que empieza de 10 años, no es lo mismo que uno de 17, porque bueno, la resistencia es distinto, el agobio es diferente, la clase tiene que ser diferente preparada para un chico que para un joven, pero es ahora, Faustino creo que le deben quedar 3 años, entre los 10 y los 13 es el momento de sacarle el jugo, de decir, bueno, este chico tiene pasta para entrar a la elite. No sé cómo lo va a manejar Candela. Yo sé que ella también ahora ha tenido la suerte una empresa que ha tratado de ayudarla para el tema, que acá la preocupación general en la Argentina siempre pasa por un tema económico, porque geográficamente estamos lejos de todo el mundo y hablar un viaje nomás para irnos a España estamos hablando de 1.200 euros o dólares para tener un pasaje de avión y sumada a la estadía y demás, y el hotel, y si vas a jugar otros torneos, son fortunas para cualquier argentino, es muchísimo dinero. Entonces, bueno, no sé dentro de las condiciones y del apoyo económico que le brindarán ahora a Candela, cómo ella administrará su dinero, si lo administrará eh, con un entrenador de aquí y viajando y nada más, o decidirá contratar un entrenador del extranjero. Hay muy buenos entrenadores rusos, húngaros, donde hablamos de países, porque, a ver, no hay, yo creo que no hay un método universal de entrenamiento, no es que este es el libro que tenés que estudiar son distintos métodos, cada uno los desarrolla de una manera, pero sí sabemos que hay países que tienen una escuela de ajedrez y dentro de esa escuela de ajedrez salieron jugadores muy fuertes que trabajan muy bien como entrenadores. Uno lo ve a Tumakov y parece que, bueno, muy bueno como entrenador. El Divis también ha hecho su trabajo, pero ahora tiene por ahí otras cuestiones
profesionales que lo alejan un poco de la parte de entrenamiento, pero bueno, son distintos los métodos y distintos los entrenadores. Pero bueno, cuando hay una escuela detrás, me parece que eso es un poco más perfecto o por donde debería ir la elección de un entrenador. Con Faustino creo que hay un combo que han tomado un grupo de cinco o seis entrenadores. Eh, Jorge Rosito sigue siendo el primero que él ha tenido, con el que mejor se maneja el niño, pero bueno, están buscando un grupo, creo, de unos cuatro grandes maestros más o maestros internacionales más que van a trabajar en parte específica con él, pero bueno, eso es una decisión, algo que tomará la federación o este proyecto que le habrán ofrecido a los padres. Y bueno, compramos esto, no lo compramos, lo aceptamos, no lo aceptamos, o no sé si tienen injerencia los padres de opinar y decir, bueno, no me parece que es otro camino. En eso no estoy, en esas cuestiones no las conozco, no podría opinar de eso. Sí, bueno, hablabas de que la federación le puede ayudar. Una de las noticias que he leído recientemente era la Inspección General de Justicia impugna Mm. el nuevo mandato de Mario Petrucci. Eh, Sí, ¿Qué puedes contarme de esto? Porque muchos pueden pensar, es que la Federación Argentina está haciendo un trabajo de promoción y desarrollo del ajedrez, que no dudo que lo esté haciendo quizás, no lo sé, sí, porque desconozco. sí. Pero, ¿cuál es la situación actual de la Federación Argentina de Ajedrez? Mira, la Federación Argentina se fundó en 1922 y empezó a funcionar en 1923, o sea que es una entidad centenaria. Siempre, siempre hubo problemas, siempre, cuestiones de celos, cuestiones de poder, eh, siempre hay un entorno que gira al mandato a estar en ese sillón y decir yo tengo el poder y yo decido esto y lo otro. Su eclosión fue en el año 78, cuando aquí en el país se jugó la Olimpiada en Buenos Aires, donde los maestros como Naidorf, como Pano, los mejores, no participaron. ¿Por qué? Por diferencias con la federación. Los jugadores sostenían que por sus méritos y por sus carreras deportivas no debían pasar por un torneo selectivo para integrar el equipo olímpico. Y la federación decía que había que hacer un torneo selectivo. Bueno, fue una medición, quién era que tenía más fuerza, terminó ganando la Federación Argentina, los Panos, los Naidos no participaron, y así no fue. Una lamentable actuación donde Argentina podría haber acercado quizás una nueva medalla para el país. Y desde siempre hay cuestiones de poder. A partir y cuando empiezan estas peleas y se baja el nivel de discusión y empiezan a salir miserias, cada vez las peleas y los enfrentamientos son peores y el retroceso no solo pasa por la diferencia que tienen los dirigentes, lo que demuestran como ellos que son malos, ineptos, sino que también se lo trasladan a los jugadores. Después esto decae en la parte competitiva. En los años 90 vivimos una etapa muy mala con el ajedrez federado. eh, a todo esto siempre, cada tanto aparece una intervención, se buscan, viste que acá, como si hubiera especialista para juicios, ¿no? Buscamos a ver dónde podemos poner un palo en la rueda porque hicieron esto mal, y siempre son denuncias y cartas documentos. Y termina después más tarde con una intervención. Los años 90 fueron muy malos para el ajedrez argentino y tras una intervención llegó un nuevo presidente a partir del año 1999. Este presidente, yo de los que conocí, fue el peor de la historia, que lo tuvimos al frente de la Federación Argentina hasta el año 2012. Hasta el año 2012. Ya digo, el peor presidente porque los argentinos quedaron fuera del ELO, como no se le pagaba a la FIDE los había quitado del ELO. Tenían problemas para poder competir, para jugar, ni hablar de conseguir un pasaje, un viático. Argentina ha perdido ruedas en una Olimpiada por llegar tarde, porque los pasajes no estaban, por las peleas entre los jugadores, y era necesario un cambio.
Y había un dirigente, en este caso que vos lo nombraste, Mario Petrucci, que venía con un currículum de hacer muy buen papel en su club. Él trabajaba mucho en su club en Villa Martelli. Y también que era presidente a su vez de la federación de esa zona del país. Hubo una asamblea autoconvocada, se juntaron, porque encima son tan preparados que para aferrarse al poder, que una vez que están allí en el poder, ellos entrelazan federaciones, crean federaciones, como si yo creara, no sé, la Federación de Bilbao, y digo que la Federación de Bilbao tiene tantos jugadores y son tantos jugadores federados y como consecuencia de ello la Federación de Bilbao va a tener tantos votos en la asamblea. Claro, crean federaciones fantasma, cuando llegan el momento de la elección aparecen con tantos votos y entonces nunca le podés ganar. Y vos decís, bueno, pero esto se puede, claro, lo podés comprobar, pero tenés que ir a la justicia y tenés que hacer un reclamo y se tiene que investigar y hay que buscar el padrón y hay que... Y si encima a esto le agregamos que hay una corrupción enorme en la FIDE, y sobre todo, y yo porque conozco más el tema de FIDE América, más que lo que puede pasar en la FIDE, cuando bueno, uno ha escuchado los escándalos de Campomanes, de Inunchinov, pero acá en FIDE América teníamos, yo lo he escrito una vez en un artículo para España, el comandante, como lo llamaba, a Vega, Jorge Vega, que tiene compradas las federaciones. Encima Jorge Vega te decía, bueno, vos haces la elección igual y que reclamen y que vayan a la justicia. Y la FIDE va a decir que hasta que la justicia no se expida, vos seguís siendo el presidente. Y claro, ellos ya sabían, y mucho más en un país como la Argentina, que para que se expida la justicia pueden llegar a pasar 10 años. ¿Sabés las cosas que cambian en 10 años? Entonces, tenían, como decimos acá en el país, tenían la vaca atada, no se les iba a escapar, nunca le iba a faltar la leche, tenían la vaca atada, era todo para ellos. Bueno, acá hubo una autoconvocada, se juntaron un grupo de federaciones, creo que eran, no sé si son 9 u 11 federaciones, en verdad no lo recuerdo en este momento, se hizo una asamblea, se elige a Mario Petrucci como presidente, se envían los papeles a la FIDE ya estaba cansado de Barrera, de sus últimos papelones. Calculá que cuando se jugó la Olimpiada en Estambul, no habían pagado nada, y el presidente se alojó en el lobby del hotel y dormía en los sillones del hotel. O sea, no tenía ni cuarto para dormir, el tipo se quedó ahí. Una vergüenza, ¿viste? Fue cuando los jugadores se levantaron en una de las ruedas y se pusieron unas camisetas argentinas que en el dorso decía por un ajedrez argentino sin barrera, porque era justamente el apellido del presidente que teníamos. Entonces, bueno, entonces se eligió a Petrucci y decíamos, bueno, peor que esto no podemos estar. Y en verdad, hubo un proceso, hubo un crecimiento, hubo una explosión. La explosión no debe ser mérito de Petrucci, sino de los jugadores que fueron dedicándose al ajedrez y que demostraron sus condiciones. Y bueno, con el poco tiempo después empiezan a aparecer los bandos, las disputas y las cuestiones. En lo personal, si me preguntás, a mí me parece que ya Mario cumplió un proceso de mucho tiempo al frente de la federación, fueron más de 10 años, este, fueron más de 10 años al frente de la federación, yo creo que ya debería delegar, pero es una cuestión personal, como lo está manejando él. Él dice que está amparado, porque cuando él asumió en el año 2013, él no asumió como presidente, sino como una comisión normalizadora, que cuando terminó eso recién vino la primera elección y después vendría a ser su segundo mandato, que es el que le están impugnando ahora. Otro grupo que quiere ahora ser presidente de la federación, presentaron ante la Inspección General de Justicia que la elección en la cual fue proclamado presidente no correspondía, porque ya él había cumplido los 2 mandatos como dice el estatuto. A lo que Mario dice, no, no son 2 mandatos, porque el primero fueron los 2 años comisión normalizadora, después vino el mandato y este es el segundo. Termina este y entonces sí, se cumpliría. Y como acá es toda una cuestión de poder y de ver quién es el que tiene más fuerza, bueno, se hizo esta denuncia con unas cuestiones
políticas muy de fondo que serían muy largas de contar y explicarle y que entendieran para la gente que no es de acá. Y, y la federación siempre tiene el argumento, cuando estás en el poder, siempre encontrar las armas de qué hacer. Pero bueno, perfecto, está esta denuncia. Bueno, que se expida la justicia. Va a tardar 4 o 5 años. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, al presidente, en este caso Mario Petrucci, lo nombramos director ejecutivo. En vez de ser presidente de FADA, ahora es director ejecutivo de FADA. ¿Y qué le trasladamos? Todo idénticamente las mismas funciones. O sea que no cambió nada, lo único que cambió fue el título, el sello. Ahora cuando Petrucci firma, en vez de presidente de FADA pone director ejecutivo y todo sigue absolutamente igual. Y la denuncia esperará ahí en la justicia. A mí, si en verdad me demostraran tanto, no sé, yo escribo las notas y yo sé que nunca voy a dejar conforme al 100% de las personas. Puedo hacer la nota más caritativa, más dedicada a un chico, y siempre va a haber alguien que te va a criticar. Entonces, bueno, yo si Mario ya cumplió un tiempo, 10 años en la federación, el cambio se produjo, no tenemos deuda con FIDE, por primera vez la federación tiene dinero, estamos hablando casi de $100.000 en el banco, ha mejorado con compras de tecnología y otras cosas. Hay un plan, hay un armado, hay una escuela por lo menos con cierto grupo de entrenadores, cómo se seleccionan los equipos para que vayan a jugar las Olimpiadas. O sea, el trabajo está. Me parece como que decir, bueno, mira, yo me voy y te dejo esto, ¿viste? Ya está, mira, esto fue lo que hice yo. Bueno, a ver si el que viene después es capaz de mantenerlo, ojalá lo pudiera mejorar, pero acá siempre se ha ido para atrás. O por ahí el celo de Petrucci y decir, no, mira, hice todo esto y ahora no lo quiero dejar, que siga gente que es afín a mí. Bueno, será una cuestión de orgullos, una cuestión personales, que bueno, no sé cómo va a terminar. Por ahora, aquello fue una denuncia, tuvo su curso, la federación no hizo ningún reclamo, podía haberlo hecho para postergar un poco más las cosas, pero decidió tomar esa medida la federación y bueno, nada, por ahora no va a haber ningún cambio. Lo último, por ahí sería mucho más grave, como federación, haber perdido un jugador como Pichot. Eso sí, eso creo que por ahí, eso va al debe de la Federación Argentina. Vos no podés, es una cuestión personal, Pichot es un chico mayor, y quién le va a decir si quiere vivir en otro lugar, pero sabemos que no fue por una cuestión de elegida al azar, no. Pichot estaba ofendido, Pichot necesitaba que le dieran su espacio, que lo escucharan y que trataran de comprenderlo y que él también comprendiera un poco la situación y buscar una unión. No se lo brindaron. Y vos como presidente de una federación no te puedes dar el lujo de que el número uno, se te vaya a otra federación, porque no es habitual. Acá tuvimos número uno. Daniel Cámpora ha sido uno del país y se fue a vivir a Sevilla y él no cambió la bandera argentina. García Palermo ha sido uno del país y se fue a vivir hasta Italia y no cambió la bandera. Este chico que se fue, Barbero, Gerardo Barbero, gran maestro, se fue a vivir a Hungría y no cambió la bandera argentina. Entonces, acá, en el debe de la federación, está cómo se trató el tema Pichot, porque Pichot tendría que haber seguido jugando en Argentina y porque para mí todavía tiene un futuro enorme para crecer y es una pena que por unas cuestiones personales no se haya llegado a un acuerdo para decir, bueno, si tengamos esta convivencia. Y si vos tenés, digo, la federación, determinados pruritos y decir, no, mirá, yo voy a acompañar a los juveniles, pero no voy a acompañar al ajedrez competitivo porque son profesionales, porque ellos viven del dinero que ganan. Bueno, alguna excepción, alguna vuelta tenés que darle, porque este no era un chico más. Pichot era un jugador que merecía que tuviera ese apoyo. Brindarle la ayuda necesaria, porque era un orgullo que Argentina tuviera en una Olimpiada, un tablero número uno, a Alan Pichot. Pero bueno, fueron cuestiones de ambos, de Pichot como jugador y de Petrucci como dirigente, no se pusieron de acuerdo y quizás el entorno tampoco ayudó
para que hubiera esa unión. Y bueno, ahora lo tienen ustedes para disfrutar en España. Siempre es un placer. La verdad es que en eso tenemos mucha suerte. Bueno, ya vamos terminando. ¿Y quieres decir algo a la audiencia? No, yo agradecerte, para mí es disfrutar de esto, de poder hablar con alguien, de contar las cosas del ajedrez. Es un juego, un deporte que quiero mucho, que me preocupa, que me duelen a veces las notas que hago a veces me duelen cuando sale lo malo, me duele cuando a veces son cosas buenas y la gente se enoja también, porque a veces te dicen, pero solamente estás hablando de Faustino y no estás hablando de mi hijo. Yo ya hablé también de tu hijo, en tu momento ya hablé, y tenés que entender vos como papá que lo de Faustino sobrepasa un montón de cosas, porque le dice, bueno, pero escribís mucho Candela, sí, pero Candela llegó a ser campeona mundial. El día que tu hijo alcance el título de campeón mundial, bueno, entonces decime, che, mirá que con Candela escribiste y conmigo no. Entonces, a veces todo el mundo se enoja, todo el mundo, viste, a veces la cuestión de ser periodista y escribir no es una tarea fácil. Yo no lo hago, no me siento pensando que tengo que dejar conforme a todo el mundo, pero sí me siento tratando de ser lo más objetivo posible y procuro muchas veces que las notas sean informativas, no de opinión, pero sé que por ahí las notas informativas no gustan tanto, ¿viste? La gente quiere verte, participar, bueno, entonces a veces busco la opinión, meterme cuando hago las historias de vida de esos jugadores y trato de compensar entre lo informativo y las historias de vida. Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo No, y a no. todos los que nos estáis viendo y escuchando, muchísimas gracias y hasta la próxima. Será hasta la próxima, mucha suerte para tu canal. Este trabajo que estás haciendo vos para el ajedrez es muy importante para vos, para todos los españoles y el mayor de los éxitos y que tengas otro gran año. Vos y también un cariño a la familia.